Salmo 22, versículo 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Los niños salen. Salmo 22, 3. Salmo 22, versículo 3. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amén, amén. Pueden tomar asiento diciendo gloria a Dios. Si me da un poquito más de volumen, mi hermana, aquí en el retorno. Aleluya, gloria al Señor. Hemos tenido una guerra despiadada en este tiempo final. El Señor Jesucristo anunció por sus profetas y también por su propia palabra que, como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Si quieres, cierra la puerta, mijita. Los días de Noé no eran días fáciles. Eran días de mucha violencia. La gente, dice la palabra, sus pensamientos solamente eran el mal. Eso era lo único que tenían en la mente, el mal y el mal y el mal. Hoy día estamos en lo mismo. La gente tiene una mentalidad morbosa, llena de violencia, de egoísmo. Piensan solamente en sí mismos, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero y en lo que a mí se me da la gana. Y el Señor dijo, va a ser también como los días de Lot. ¿Cuáles eran los días de Lot? Los días de Lot son Sodoma y Gomorra. Y la palabra de Dios nos muestra de que en Sodoma había una inmoralidad sexual realmente agobiante. La gente, todo era un bacanal, era una situación de inmoralidad, y ya no había respeto ni siquiera por los ángeles de Dios. Y el Señor nos está mostrando que hoy día se están legalizando la inmoralidad, se está amparando y alabando la inmoralidad. Y la santidad se está viendo como algo feo. Entonces el Señor dice, mira, fiel estas señales de la venida del Señor. Amén. Y en estos días en que estamos en tiempos tan agobiantes, tan difíciles, es que tenemos luchas que antes nunca habíamos tenido. Tenemos guerras que antes nunca habíamos tenido. Tenemos conflictos que antes nunca se nos habían pasado por la cabeza. En estos días necesitamos armarnos de una tremenda armamento espiritual para reventar al infierno, hermanos, y destruir la fuerza del enemigo. Y me estoy refiriendo al poder que Dios ha dado cuando nosotros lo exaltamos a Él. Amén. Cuando tú levantas a Dios, cuando tú lo exaltas, cuando tú le das al Señor la gloria, la honra, la majestad, hermano mío, tú te das cuenta de que Dios se levanta por encima de todos tus enemigos y ellos huyen despavoridos delante de ti por causa del nombre de Jesucristo que tú has exaltado. Aleluya. Entonces, esa es la cosa que yo quiero justamente hablar con ustedes hoy día. Y David tenía una victoria rotunda sobre sus enemigos. David era un rey, pero era un hombre de guerra.
Era dulce, pero era terriblemente valiente y era el terror de todos los malvados enemigos de Israel. Cuando hablaban de David, decían, cuidado, ese hombre es muy, muy, muy terrible. Nadie lo puede hacer frente. Nadie. Ni los ejércitos, ni los gigantes, ni los leones, ni los osos. No hay cosa que se pare delante de David. David es un hombre de Dios. Dios está con él y nadie le puede hacer frente. Y el Señor habla en Apocalipsis y dice que el Señor tiene las llaves de David. La llave de David. Hay una llave que tenía David. La llave que abre. La llave que tiene. Cuando uno habla de llave en la Biblia, está hablando de autoridad. Una persona que tiene las llaves de la bóveda, las llaves de la casa, las llaves del auto, la llave significa yo tengo la autoridad para abrir y cerrar eso. Amén. ¿Entienden, amados? Entonces, cuando el Señor habla de las llaves de David, está hablando, hermanos, de autoridad terrible, formidable sobre las tinieblas, sobre la enfermedad, sobre el pecado y sobre cualquier cosa que quiera venir en contra de nosotros. Pero para descubrir cuáles son las llaves de David tenemos que ir a la Biblia. Y la palabra del Señor dice que él oraba 3 veces al día. Pero en otro salmo dice que él alababa a Dios 7 veces al día. Vean ustedes cómo era la vida de este rey poderoso, guerrero. Él aprendió algo. Él aprendió que él tenía que tener oración 3 veces al día, pero tenía que tener alabanza 7 veces al día. Y no estoy hablando de una alabanza así que gloria a Dios, no, yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de una alabanza profunda, de una alabanza sobreabundante, de una alabanza que sale de lo más profundo del corazón. Amén, amén. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que la oración es fundamental, es algo básico, profundo y necesario en gran manera en todos los hijos de Dios. Pero el Señor nos muestra de que para que nosotros podamos tener la llave de David, tenemos que prevalecer en la alabanza. Tiene que haber en nosotros un espíritu, no de andar murmurando, ni agachando la cabeza, ni dejarse dominar por el diablo, ni dejarse dominar por el pecado, ni dejarse dominar por todas las basuras que hay en el mundo. Nosotros estamos llamados a levantar nuestra voz, a levantar nuestros cánticos, a levantar nuestras manos y decir: hay un Dios grande, hay un Dios poderoso que reina y vive para siempre. Aleluya. Y él hizo algo que quedó en el corazón de Dios. David, aunque había un tabernáculo que era el tabernáculo de Moisés, que Dios le ordenó hacer a su siervo Moisés, sin embargo David hizo otro tabernáculo que fue llamado el tabernáculo de David. El arca del pacto y la presencia de Dios estaba lejos de Jerusalén y de la casa de David. Pero David dijo: yo no quiero el arca lejos de mi casa. Y ahí hay indicio de que él quería traer el arca a su propia casa, quería tenerla dentro de su propio hogar, el arca. Hay varios indicios que muestran de que él quería meter el arca dentro de su propia casa, hermanos. Y él trajo el arca a la ciudad de Jerusalén, cerca de su corazón, cerca de su pueblo, cerca de su familia, cerca de su gente, donde él pudiera acudir continuamente a ese lugar. Y él le hizo un tabernáculo al arca del pacto. Y esto es algo increíble, algo que va más allá de todo lo que nosotros podemos imaginar, porque nadie podía acercarse al arca del pacto. Solamente el sumo sacerdote una vez al año,
con sangre, con mucho temor, con mucho cuidado podía meterse y entrar allí en esa cercanía del arca del pacto. Pero Dios, hermanos, permitió que David le hiciera ese tabernáculo y él pudiera, y no solo él, sino todos los sacerdotes y toda la gente pudieran acercarse al arca del pacto. Esto es algo extraño e inaudito. Porque Dios permitió semejante cosa, que toda la gente se acercaran al arca. Y es porque el pueblo se humilló delante de Jehová. Oh, se humilló y adoraron al Rey y expresaron: Jehová, Jehová, grande en misericordia, grande en bondad, que te acuerdas de tu santo pacto para salvar a tu pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Tú has venido a ayudarnos, Señor, y a sacarnos de la miseria. Has venido a salvar a este pueblo, Señor. Como algo inaudito, algo increíble, el Señor permitió. Y el Señor traspasó el tiempo, porque antes nadie podía entrar a ese lugar sino con sangre. Y ciertamente iba a venir un día en que todos íbamos a poder entrar y tener comunión con el arca del pacto a través de la sangre del Cordero de Dios. Pero en ese tiempo no era permitido. Sin embargo, hubieron unos años, como 40 años en el tiempo de David, que Dios permitió a todos los que quisieran poder tener comunión con el arca bendita del Señor. ¿Por qué? Yo te voy a decir algo. El Señor es capaz de mover los tiempos, de mover las edades, de mover las dispensaciones, de mover todo. Cuando hay alguien que le alaba, cuando hay alguien que se acerca a Él.